Bueno, muchas gracias. Creo que esta licenciatura es muy privilegiada al contar en sus aulas, en sus pasillos, en los cafés, en la cafetería, en todos los escenarios, con maestros y maestras como la profe Piedad, como la profe Patricia, la profe Yeritza, el profe Jorge Posada, este semestre que nos acompaña también con un espacio académico, con el profe Alfonso Torres el día de hoy. La profe Judith también con todo el trabajo desde Cairet, porque son personas que han tejido un camino largo, ya nos contarán en detalle, un camino que se teje de esos sueños que ustedes encarnan hoy como jóvenes en este país y en esta licenciatura. Entonces, realmente aprovechen muchísimo esos espacios que tienen con ellos y con ellas. Y bueno, vamos a darle ya paso a este espacio también de reflexión, del compartir también de las reflexiones desde la trayectoria de vida, desde la trayectoria académica, desde la trayectoria como educador popular y comunitario también al profesor Alfonso Torres. Voy a presentarles al profe para quienes no lo conocen aún. El profe Alfonso Torres es profesor titular de la Facultad de Humanidades del Departamento de Ciencias Sociales. Es el coordinador de la cátedra Paulo Freire, que justo ayer estábamos en este mismo escenario dando inicio al primer espacio de la cátedra. Cursó su pregrado aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en Ciencias Sociales. Cuenta con una maestría en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del grupo de trabajo Claxo, Educación Popular y Pedagogías Críticas, miembro del equipo coordinador del grupo de trabajo de Claxo, el grupo de trabajo de procesos y metodologías participativas, integrante del colectivo de educación popular Dimensión Educativa, una de los referentes también importantes en nuestro proceso de formación, además de participar en múltiples espacios organizativos como profesor invitado y en proyectos formativos. Algunas de sus publicaciones: La educación popular, trayectoria y actualidad, El retorno a la comunidad, Hacer historia desde abajo y desde el sur, además de innumerables artículos en revistas tanto a nivel nacional como de América Latina. Le doy la palabra entonces al profesor Alfonso. Bueno, espero no ser el anticlímax después de estas palabras tan bellas de Piedad y haber escuchado a Camila. Pero precisamente digamos, estas dos intervenciones previas, pues yo creo que nos están situando en el tema sobre el cual yo quiero conversar con ustedes, y es esto de la comunidad, lo comunitario. Tal vez construya y diga más lo que ha pasado que lo que voy a compartir. Pero yo acepté con gusto esto de la cátedra inaugural, porque por una parte diríamos como responde, digamos, a una tradición histórica en las universidades, y es que, digamos, es un ritual de ingreso, de encuentro para pensar sobre cosas que nos interesan. Y en este caso, pues en una carrera con el nombre de Educación Comunitaria, con un contexto político, social y cultural nuestro y latinoamericano agitado, donde el referente de lo comunitario circula en diferentes escenarios de la primera línea de procesos organizativos de los pueblos ancestrales, las dinámicas de poblaciones y organizaciones emergentes. Entonces yo quise, digamos, poner el nombre de la conversa: Persistencias, Renacencias y Emergencias comunitarias en América Latina, que es como el subtítulo de
un libro que hice en pandemia que se llama Comunidad en Movimiento y que en parte, digamos, está como recogiendo una búsqueda y un diálogo que comenzó, diríamos, hace unas 3 décadas. La mayoría de ustedes no habían nacido ni estaban proyectados. Y le comentaba presente aquí a la profesora Joana que el primer, digamos, artículo que saqué con esta preocupación por lo comunitario fue exactamente, estaba mirando la fecha, hace 25 años, febrero de 1997, que se llamaba Modernidad y Nuevos Sentidos de lo Comunitario. Entonces, estábamos ahí atrapados por esas falsas discusiones de la modernidad y la modernidad, pero fue como el lugar de discusión en ese momento. Bueno, entonces acá, bueno, vamos pasando, eso ahí no, eso. Entonces, podríamos decir, yo quise comenzar con algo que es muy clave en el pensamiento. Hoy, digamos, somos conscientes que hay cierta, digamos, pluralidad, digamos, epistémico-política en cuanto a diferentes maneras de entender la producción de conocimiento, la investigación, la construcción de saberes, pero si hay algo poco que hay en común es que generalmente comenzamos con preguntas. Entonces yo quise colocar una primera diapositiva con preguntas como estas. En una licenciatura que se nombra como Educación Comunitaria, ¿cómo entender eso de la comunidad o de lo comunitario? Esta expresión, digamos, se usa de tantas maneras, desde tantas posiciones, algunas contrarias, que no, de pronto no siempre queda claro, bueno, qué sentido está aportando. Ustedes también, a los más chiquitos les tocó, pero, por ejemplo, el plan de gobierno de Uribe se llamó Estado Comunitario. ¿Será que hizo la carrera en educación comunitaria y se inspiró para hacer eso? No, esperamos que no. Pero el proyecto político boliviano hoy se nombra como socialismo comunitario. En su momento, digamos, en el plan de gobierno de Chávez se llamó Estado Comunal. Entonces, decir, bueno, esas cosas tan diferentes, pero igual encontramos, digamos, la referencia o el uso de comunidad comunitario en los más diversos temas y escalas. ¿Ves? Entonces, que comunidad indígena, comunidad universitaria, comunidad escolar, comunidad LGBTIQ, comunidad, entonces, bueno, ahí entonces uno, ¿cómo se vuelve un desafío, digamos, alguna conceptualización, ¿no? Y escribía esta otra, cómo un educador comunitario puede potenciar procesos y comprensiones acerca de lo comunitario en un territorio o práctica educativa específica. Entonces, un poquito es con lo que vamos a terminar. Yo lo que voy a compartir es precisamente, digamos, como un recorrido de diferentes presencias de lo comunitario en dinámicas, digamos, contemporáneas en América Latina, para de ahí, digamos, apoyándome también, digamos, en un recorrido de lecturas que he venido haciendo y ya ayudando a, digamos, a producir, generar alguna propuesta inicial de entender la comunidad y lo comunitario, y finalmente decir, bueno, ¿esto qué implicaciones tiene para algo que se llama educación comunitaria? Bueno, sí. Entonces, eso yo tengo que acordarme. Bueno, entonces, estamos, digamos, asistiendo, digamos, como a una activación, digamos, de motivos y de temas comunitarios. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un defecto de formación y es que como me formé también como historiador, entonces le gusta a uno mucho echarse para atrás, pero en este caso es clave. Cuando, por ejemplo, los que estamos en este campo de la educación popular desde los años 80, digamos, la palabra comunitaria o comunidad era una categoría que no nos simpatizaba mucho. ¿Por qué? Porque el panorama, diríamos, el espectro predominante, digamos, en los años 70, 80, en el pensamiento crítico, pues estaba, digamos, especialmente influido, digamos, por el marxismo y en buena medida, digamos, por un marxismo más ortodoxo, más tan que privilegiaba unas cosas y otras no las veía como secundarias. Entonces, si existían categorías como clase, tal, pues estas otras cosas de lo comunitario, pues eso no parecía como, claro, ¿no? Tal vez de pronto el acento que le dimos en su momento a lo popular era que parecía una categoría más potente políticamente porque tenía un referente de clase y todo eso, bueno, y que lo defendemos, digamos, en ese contexto. Pero lo comunitario de pronto se asociaba mucho a políticas y proyectos y planes que ejecutaban los gobiernos en el contexto, diríamos, de las políticas desarrollistas a las que se le ponía todo comunitario, participación comunitaria, desarrollo comunitario, promoción comunitaria, entonces obviamente no nos simpatizaba mucho. Y además, diríamos, también
para, digamos, en el campo ya de las ciencias sociales, digamos, de la sociología misma, que ha sido, como decir, una de las disciplinas que se ha ocupado de esa reflexión sobre lo comunitario, también, diríamos, las dos grandes como corrientes de pensamiento que influían, digamos, en esos años 60, 70, 80, que eran, pues, por un lado el marxismo, ya lo decíamos, pues esa categoría no era muy clave, y por otra parte el estructural funcionalismo, también, diríamos, tenía su, digamos, su repertorio de conceptos y categorías, donde de pronto esa no era central, pues había estatus, sí, otras categorías, y entonces, pero una cosa que me llamaba la atención siempre, pues de ese entonces, era que muchas dinámicas y muchos procesos, digamos, gestados, digamos, por la gente, que es una categoría muy potente, por la gente común y corriente, gustaba de ponerle lo comunitario. O sea, y una señora puede decir, no, es que nuestra organización sí es comunitaria porque no es como esos de la acción comunal, que son unos clientelistas o estos que son todos unos paternales. Entonces había un sentido de lo comunitario ahí como de una potencia que a mí me inquietaba, ¿no? Entonces, pero lo que empiezo a encontrar precisamente, entonces les digo, entonces, acá en la universidad recientemente salió un libro, que se me olvidó traerlo, que hicimos con otros colegas, tratando de recoger un poco cuándo y comenzó todas estas cosas de referencia de lo comunitario en la pedagogía. Hoy está posicionado, tiene toda una carrera, tiene, digamos, centenares de personas que se autodefinen, digamos, como autores comunitarios. Entonces, ahí encontraba que recién que, como empecé a ser yo profesor, existía, cuando yo ya me vinculo, en el 85 recién se había creado como un año antes un espacio que se llamaba Programa de Educación Comunitaria, que no era un programa de formación, sino era un espacio que había conquistado, diríamos, también a contracorriente un profesor, Mario Sequeda, y con otros que ahí le fuimos secundando, y era que la universidad tuviera una relación más estrecha, diríamos, con dinámicas sociales, culturales, digamos, populares, diría yo hoy. Pero tenía precisamente ese nombre de lo comunitario. Él mismo había durante la década de los 70 y comienzos del, sí, básicamente la década de los 70, había creado acá en la universidad un centro de educación de adultos donde estudiaban en ese entonces los trabajadores, digamos, de servicios generales, porque la mayoría no tenía la primaria completa, ¿verdad? Y luego, ese otro espacio de educación comunitaria era un espacio en el que estudiantes de diferentes carreras estaban con nosotros los últimos semestres y para que les valiera como práctica docente trabajar con nosotros en espacios de educación, digamos, de adultos y de procesos comunitarios. Pero de todos modos, ahí había también una cosa que en ese momento yo la veía como ambigua, pero hoy la veo potente. Y es que muchas veces lo comunitario en las instituciones, en las universidades, es lo marginal. Es como eso que medio sobra, o sea que si en la carrera tal seria, que hacen consultorios, mil cosas, de pronto hay unos profes loquitos que dicen, no, queremos trabajar con habitantes de la calle. Bueno, entonces eso lo vamos a llamar trabajo comunitario. Entonces digo, es que un poco yo estoy compartiendo mis angustias también que he vivido en esta construcción. Entonces, claro, entonces yo tenía la doble sospecha. Uno, porque me reconocía crítico, alternativo y muy marxista, entonces eso lo comunitario era como de integración al orden social. Y dos, también, diríamos, como que, sí, no se le veía ahí como claro eso. Entonces, lo que yo me puse a hacer fue empezar a explorar, a leer, cuánta cosa yo encontraba que tuviera la palabra comunidad o el adjetivo de lo comunitario, para reconocer como qué significados estaban circulando en ese momento al respecto, pero también, diríamos, cómo construir conceptualmente eso, era como una angustia también, porque de todos modos eso siguió, digamos, el referente de lo comunitario siguió, aún cuando se crea, a comienzos de los años 90, creamos una maestría en educación comunitaria. Ustedes saben que aquí comenzaron las cosas al revés. Primero hubo una maestría en educación comunitaria, entre comillas al revés, y digamos, hija de esa maestría, nace la carrera de que ustedes están haciendo. Entonces, claro, era comienzos de los 90, estamos viendo como un pico interesante ahí en la educación popular, y varios de los que habían contribuido a construir la propuesta inicial, pues Lola Sendales, Mario, Germán, pues venían de la educación popular. Yo en ese momento fundacional no estuve, sí, porque bueno, estaba más en sociales, y entonces cuando llego digo, bueno, pero ¿por qué colocaron la maestría educación comunitaria en educación popular? Que eso tiene una claridad ideológica. Entonces alguien dice, no, precisamente por eso, porque es que si le ponemos educación popular, está como en una sola orientación, en cambio comunitaria, está como más amplio, más tierno, más lindo, ahí eso nadie se va a sentir como
maltratado, yo puedo ser eso, entonces yo todavía, otra vez, eso. Y entonces ahí propuse, que es un poco parte de este libro, como, bueno, pero yo peleé, bueno, para eso la comunidad, pues estudiemos sobre eso, entonces formamos un grupo de estudio con los profesores de la maestría. Pues claro, incluso ahí en esa etapa fue muy clave, porque estuvo trabajando con nosotros como 4 o 5 años Nicolás Buenaventura, digamos que es un referente clave, digamos, del pensamiento pedagógico de la izquierda colombiana, fue, digamos, el gran educador, el gran pedagogo, digamos, del Partido Comunista Colombiano durante 60 años por lo menos. Fue, ahí sí, a propósito de la primera canción que hacías, Camila, digamos, ellos fueron los que hacían todos los talleres de formación, ya lo puede contar uno, a todo lo que hoy es el movimiento Comunes, cuando no era movimiento Comunes, claro, y él tenía 1000 historias sobre eso, y tenía además un don que conecta con lo que hizo Camila y Piedad, y era el don de la palabra narrativa. Entonces, todas estas discusiones con él también la construimos, él, digamos, yo citando autores y él citando experiencias, que se fue construyendo. Entonces, claro, entonces digo, entonces yo empiezo a encontrar que ya un poco de los 90 para acá, ya digamos 30 años para acá, empieza a ampliarse, digamos, la producción digamos, de debates, de artículos, de investigaciones, digamos, con una referencia a lo comunitario. Y dos, también, digamos, una expansión de trabajos, de prácticas, de proyectos en muchos contextos, digamos, que se asumen también como comunitarios. Claro, solo como un elemento de referencia que ahorita vamos a retomar. La década de los 90 es como la época de renacer de los movimientos indígenas en América Latina. El año 1992 fue un punto de inflexión muy clave, que eran pues, los 5 siglos de dominación, entonces eso activó muchos procesos en muchos países de América Latina y se civilizan, digamos, incluso, digamos, la primera presencia pública del EZLN en Chiapas fue el 12 de octubre de 1992, también, aún sin mostrarse como zapatistas, sino tumbando una estatua del conquistador que había allá en San Cristóbal, aún era eso. Entonces es como un ejemplo. Entonces había comenzado, digamos, a expandirse, digamos, un interés como por lo comunitario. Ya luego yo leyendo, encontraba, digamos, allá los autores muy famosos diciendo, bueno, que la discusión sobre lo comunitario, por lo menos en las ciencias sociales y en la filosofía política, digamos, europea, había, digamos, sido un poco puesta a un lado. ¿Por qué? Porque en el contexto, digamos, de los años 30, 40, digamos, muchos movimientos, digamos, fascistas y nazistas justificaron en parte su proyecto aludiendo a una comunidad étnica, a una comunidad de poder. Entonces se volvió como un tema más o menos censurado, digamos, en buen sentido, autocensurado por los intelectuales, que entonces, pero ya, entonces yo me preguntaba por qué también esa proliferación. Y entonces digo, pues la otra cara, digamos, la otra cara, ese interés por la comunidad y por lo comunitario, de ponerle cosas, nombres comunitarios a varios procesos, es la otra cara de que hay etapas o coyunturas o momentos de la historia humana en que precisamente de pronto se imponen fuerzas anticomunitarias. Aún no sabemos qué es eso, pero digamos en buena medida es cuando digamos la gente está sintiendo pérdida de comunidad, pues viene también como no, hay que buscarla por algún lado. Y entonces la lectura que yo hacía en ese artículo de hace 25 años era eso, tomamos que en el contexto, digamos, de expansión del capitalismo, digamos, en esta fase neoliberal que aún estamos, digamos, sufriendo, en el que, claro, digamos, la mercantilización de la vida o la mercantilización llega a todas las esferas de la vida. Porque antes era la mercancía, el producto, el libro, el automóvil, pero ahora, digamos, todo entra, digamos, en el plano de las relaciones mercantiles, de costo-beneficio. Todos los procesos de individualización, que es todo un proyecto, digamos, muy de la mano de la modernidad, pues en estos momentos llega a unos límites, digamos, tenaz. Desde incluso desde los discursos institucionales se desprecian, digamos, los valores colectivos, la solidaridad, el bien común. Entonces, aquí básicamente lo que quería decir, esa es la otra cara, diríamos, de eso. Y también, diríamos, algo que encontraba, y muy en esos años 90 también, es que varios autores, digamos, también entraban, incluso autores muy famosos como Bauman, como Touraine, o sea, que referentes del pensamiento, digamos, contemporáneo, muy escépticos con la idea de comunidad. ¿Pero por qué?
porque también, diríamos, hay una idea muy generalizada, una imagen, yo digo, de comunidad, que es la que más o menos muchas veces está por allá en los corazones de nosotros, en el inconsciente, pero que es problemática, que es identificar comunidad con una población que vive en un espacio y que por estar ahí pues son como iguales, la pasan bien, son chévere y como que no hay conflictos, no hay tensiones, no hay... Entonces diríamos eso, por ejemplo, en las escuelas de trabajo social, generalmente cuando uno mira los libros, bueno, yo los miré, que se utilizan, entonces comienzan diciendo eso, comunidad. Es una población más o menos homogénea que está en un territorio y entonces automáticamente comparten necesidades comunes y por tanto fines y cosas comunes. Entonces se vuelve como algo automático que, digamos, cualquier grupo humano que está en un espacio ya es comunidad. Entonces eso, digamos, es problemático. Uno, como les decía, desconoce, digamos, que en todo grupo, en toda población, en todo grupo humano hay tensiones, hay conflictos, tal, entonces puede generar eso. ¿Qué es lo que pasa cuando hay veces de pronto muchos de ustedes dicen, ay, voy a trabajar con la comunidad? Y entonces tiene una comunidad imaginada que cuando llegan, pues no, había conflictos, había tensiones, que la gente no llegó, que entonces, esa comunidad, ¿no? Entonces es como una personificación de la comunidad, como una señora grande, buena gente, chévere, que lo está esperando a uno ahí, y resulta que no, pues como acá, claro. Entonces ahorita chévere, cantando todos somos la comunidad de la carrera, pero en la vida cotidiana, pues ahí eso está raro. Bueno, puede pasar. Eso, entonces, claro, entonces varios de estos autores muy agudos dicen, no, estos que hablan de comunidad, como nosotros son, es como unos ingenuos ahí, que quieren idealizar unas formas idílicas de vida en común, donde armonioso, muy chévere. Sí, el mismo Bauman, que tiene un libro que se llama Comunidad, aunque ya en otros textos había escrito, comienza diciendo eso. Cuando uno dice, voy para mi barrio y uno imagina comunidad, entonces ya dice, ya aquí ya no me van a atracar, no me van a tumbar, porque como ya es mi comunidad, y no, y pues resulta que como el ladrón no sabe, está abriendo una puerta y ahí se le acabó la comunidad. Entonces ellos dicen, no, eso. O la otra cosa es que estos que reivindican comunidad están es como, digamos, o estas expresiones de comunidad son es como escapes a una dinámica que para ellos la ven ineludible y es el creciente proceso de individualización y que está muy bien y de masificación social. Entonces la gente ahí sintiéndose, uno ve todos desamparados ahí en la soledad, entonces busca el parche y entonces está un ratico ahí de felicidad oyendo tal música que nos gusta o algo. Entonces un Bauman dice, no, comunidad eso es una categoría desechable porque eso está expresando es o una cosa ya de anhelar algo que no es o que como unas vías de escape a eso. Y Touraine, que es un autor, digamos, que para mí había sido un referente muy clave porque es uno de los teóricos de los movimientos sociales. Claro, él muy francés, muy moderno, fue mi profesor en la UNAM. Entonces, claro, él tiene un libro que en su momento incluso leímos ahí en la maestría, se llama ¿Podemos vivir juntos? Con ese nombre uno quien no dice, me compro ese libro. Y entonces resulta que él en ese libro lo que quiere, claro, entonces él es, digamos, un francés liberal, individualista, que él dice, miren, en ese momento que estaban, digamos, expandiéndose las políticas neoliberales, pero también los modernos ingleses, franceses, alemanes están un poco preocupados porque varias de sus excolonias están habiendo cambios políticos y están asumiendo el poder, como había dado la revolución en Irán, digamos, proyectos de gobierno, digamos, en términos, digamos, de ellos fundamentalistas, digamos, desde el Islam, ¿no? Entonces el libro lo que dice es, miren, hay dos grandes enemigos ahorita del sujeto moderno. El liberalismo, el neoliberalismo, el capitalismo, y bueno, está muy bien. Pero el otro gran enemigo para él es la comunidad. Porque todas estas alusiones a lo comunitario, porque entonces él, ¿cómo está entendiendo comunidad? A esos comunistas que todos dicen, no, vamos todos a hacer cosas colectivamente, o estos fundamentalistas religiosos que a nombre de algo pues llevan a las masas. Entonces, complicado. Claro, desde esa mirada, pues, digamos, tiene razón, pero cuando vemos las cosas desde otro lado, no tiene nada razón. Y eso le pasó a él mismo, diciéndole eso en Chiapas a los zapatistas, que cómo así que eso de comunidad, eso no es muy moderno. Pues claro, lo sacaron a patadas allá. Bueno, entonces, digamos, y también en muchas de estas prácticas, digamos, alternativas en las que nos movemos, pues seguía incluso usándose casi como un adjetivo despreciativo, el comunitarismo, como una desviación del trabajo político bien hecho. Porque sí, entonces es como para decir eso. Entonces, miren, en todos los terrenos en los que estamos, pues son campos problemáticos de discusión, de tensiones,
Y entonces es mejor ya ustedes que entran en calidad de estudiantes y de otros de colegas, pues diríamos, reconocer, digamos, críticamente ese campo en el que están. O sea, que eso no significa que sigamos entusiasmados y debemos seguirlo y seguir alimentando estas convicciones. Entonces, yo, digamos, el primer recorrido que hice fue más, digamos, desde autores, leyendo y tal, y que dijo Tonís, chévere. Entonces, por ejemplo, que eso para mí fue, digamos, un gran descubrimiento, y lo cuento solo como anécdota. En esa búsqueda empecé a decir, bueno, ¿cuándo comenzó el uso de la palabra comunidad como concepto, como un concepto? Y entonces encuentro, para alegría, que en esa segunda mitad del siglo XIX que están haciendo la sociología en Europa, en esos contextos de cambios súbitos en lo económico, en lo político, en lo social, por eso los historiadores llaman a ese siglo la era de las revoluciones. Entonces resulta que un joven pensador, tenía 25, 26 años, escribió un libro que se llamó Comunidad y Sociedad. Y él lo que veía era que con la irrupción del capitalismo, además de lo que Marx había encontrado, pues que en últimas estaba reconfigurando las relaciones sociales de producción de una manera, él encontró también que lo que estaba era también transformando las relaciones entre las personas, los vínculos entre las personas. Y entonces él distinguió puso una categoría y él encontraba que todos lo que predominaba en las sociedades, digamos, no capitalistas y también, digamos, en otras formas de vida, estaba más marcado, digamos, por este sentido de lo colectivo, de la reciprocidad, del peso, ahí sí como el lema de Francia, del somos nosotros primero que somos. Mientras que el capitalismo, y eso lo saben hoy todos los historiadores, digamos, pues se había alimentado también con la construcción, por una parte del individualismo, donde ahí sí primero yo, segundo yo, y más o menos de quintas nosotros, por algo en la conjugación verbal es el último, es el sexto, y más aún, esa racionalidad que en ese momento hasta ahora estaba naciendo y que hoy está extendida en la vida económica, que es la racionalidad costo-beneficio. O sea, yo me meto con otra persona, hago algo en la medida en que ¿qué obtengo para eso? Entonces él decía, eso que está pasando es, digamos, hay una oposición, digamos, histórica, digamos, política entre modos de relacionarnos y de ser comunitarios y estos modos de ser, digamos, capitalistas, sin otro nombre. Entonces eso para mí fue ya muy potente. ¿Por qué? Porque entonces ya la pregunta no es decir, voy a este barrio porque es una comunidad, sino decir, voy a trabajar en este barrio y voy a preguntarme qué tanto hay de comunidad en ese barrio. O sea, qué tipo de vínculos allí hay, entonces yo puedo distinguir, o sea, que no hay muchas dinámicas y que no toda esa población, digamos, tiene un vínculo único que lo integra, porque entonces es cuando, bueno, ustedes que son los que lo viven desde dentro, claro, entonces, una cosa son los parches, la gente de los jóvenes, otra, o sea, dentro de una misma población podían haber diferentes dinámicas comunitarias. Entonces, solo con eso dije, bueno. Y entonces, bueno, yo seguí, que es lo que no les voy a contar, pues leyendo muchos autores que daban pistas muy interesantes para repensar lo comunitario. Pero entonces lo que hice ahorita en este trabajo más reciente fue, bueno, ¿dónde está lo comunitario en las dinámicas, digamos, que están dando en América Latina? Una cosa es ver que es también como la tentación cuando uno está en este mundo académico. Claro, los libros, los autores, chévere. Digamos, incluso hasta Einstein dijo que las teorías tenían hasta cierto elemento estético. Uno se encarreta leyendo, uy, chévere. Lo cruel es cuando uno cree que esas teorías son la realidad y entonces se cree muy emocionado, pues imponiéndole a la gente y a la realidad esas teorías. Lo otro es mirar, bueno, en la vida cotidiana, cómo circulan esos sentidos, esos conceptos. Y entonces es lo que yo hice. Entonces, básicamente, encuentro, digamos, como tres expresiones que fueron las que llamé persistencias, renacencias y emergencias comunitarias. Persistencias, digamos, son las más evidentes, diríamos, y ahí tal vez comienzo con una cita de Galeano que coloco ahí en la introducción, que es muy simpática, dice, al fin y al cabo, también la comunidad, el modo comunitario de producción y de vida, es la voz que más porfiadamente anuncia otra América posible. Esa voz suena desde los tiempos más remotos y suena todavía. Hace 5 siglos que los dueños del poder quieren callarla a sangre y fuego, pero suena todavía. La comunidad es la más americana de las tradiciones, la más antigua y obstinada tradición de las Américas. Entonces, claro, ¿qué encuentra uno? Que a pesar, diríamos, de más de 5 siglos, digamos, de intento de imposición de toda esta
cosmovisión, de todo este modo de vida, digamos, que trajo, digamos, la colonia, pues lo que hoy decimos la colonia, digamos, el capitalismo y el patriarcalismo, persisten, diríamos, en América Latina, ya vamos a ver por varias razones, pues aún, digamos, diferentes dinámicas que se asumen comunitarias y que hacen que incluso yo hable de ellos como modos de vida comunitaria, que ya no es solamente el vínculo, sino todo el sentido y incluso toda la cosmovisión que organiza esta vida de estas poblaciones es comunitaria. Entonces eso tiene desde raíces, digamos, milenarias, digamos, que no solamente son propias, digamos, de los pueblos de América, sino diríamos, hasta los europeos fueron comunitarios hasta hace unos siglos, en cualquier lado, o sea, porque, digamos, en la vida, digamos, entonces, claro, ¿por qué han persistido? Porque uno dice, miren, si ustedes los que recuerdan lo que vieron en el colegio de historia, los que estudian historia, pues que desde que llegaron, digamos, los conquistadores europeos, hubo 1000 mecanismos para diluir acabar sus lenguas, acabar sus prácticas religiosas, acabar con todo. ¿Por qué persisten? Porque precisamente, digamos, en estos contextos de resistencia, muchas veces de marginalidad, digamos, a las zonas de dominio, pues claro, prevalecen aún, digamos, relaciones, digamos, comunitarias, digamos, con la tierra, con el territorio, perviven, algunas incluso sostenidas, digamos, por instituciones que se crearon en la colonia, que la hacían más para, digamos, mantener a la población, digamos, explotarla, pero que permitió eso, por ejemplo, que pervivieran formas de gobierno comunitario y especialmente una cantidad de prácticas, diríamos, sociales y culturales de carácter comunitario. O sea, la comunidad se sostiene, claro, en la minga, pero también en la fiesta, ¿no? Se sostiene el trabajo colectivo, pero también en el baile. Entonces, diríamos, entonces ahí, digamos, esta comunidad es, ve que incluso se autodenominan comunidades, pues están sostenidas en varias cosas. Claro, no es que no hayan tensiones, no hayan dificultades, no hayan conflictos, pero diríamos, en la cotidianidad de un habitante de un resguardo de Cauca, pues muchas de las decisiones que nosotros, por ejemplo, asumimos como individuales y muchas de las cosas que se hacen allí son, digamos, colectivas y comunitarias. Y pues, bueno, entonces eso igual, digamos, con los pueblos afro, digamos, desde la traída, digamos, en la condición de esclavos, pues allí también en África, pues existían, como existen, muchas dinámicas y prácticas y modos de vida comunitarios que acá digamos, también se recrean cuando se forman los quilombos, los palenques, los africanos esclavizados, digamos, huyen de este sistema de dominación y forman, digamos, comunidades donde precisamente todas estas dinámicas de territorio común, fiestas, digamos, alimentan, digamos, esas dinámicas comunitarias. Pero también, decíamos ahora sí, claro, estas cosas, para no idealizar, de todos modos, claro, toda dinámica comunitaria, que aún no hemos dicho cómo se entiende, de todos modos necesita realimentarse. Y entonces, una cosa muy clave precisamente de unas décadas para acá, por lo menos en el caso colombiano es muy evidente, en el Cauca y luego en otros pueblos, es que también las luchas, digamos, las movilizaciones, los movimientos sociales que ellos han generado, pues también, digamos, no solamente toman lo comunitario como parte de su agenda, de la defensa, cuando dicen, no, que se van a colocar una mina acá, entonces un argumento de la gente es, ven, aquí también esto está destruyendo el territorio, la comunidad, sino que los movimientos mismos están alimentados de procesos comunitarios. Pues por algo tal vez la movilización más significativa de nuestro país en los últimos 15 años es la minga indígena popular. Es decir, que la minga misma es un proceso que, digamos, alimenta eso. Y igual, entonces incluso algunas se incorporan prácticas organizativas que vienen incluso de la modernidad, pero que, digamos, aparecen funcionales en ese sentido comunitario, como decir, una cooperativa, un trabajos, digamos, colectivos, solidarios. También, entonces, pasemos a la siguiente. Claro, incluso hay una cosa que no voy a tener, pero es interesante, y es que una cosa muy interesante que está dando en América Latina es que ya, por ejemplo, esta reflexión que estoy haciendo yo desde fuera, digamos, por lo menos de estas comunidades tradicionales, pues las mismas poblaciones indígenas, afro, sus movimientos, pues han venido, digamos, de ya también varias décadas para acá, digamos, generando sus propios intelectuales sobre que están, digamos, reflexionando y planteando cosas potentes sobre la misma. Entonces, les cuento también como anécdota. En alguna ocasión que inventamos aquí un encuentro de estudios sociales y culturales, entonces vino unos compañeros indígenas de Oaxaca,
que incluso estaban haciendo su doctorado allá y todo. Entonces, como ustedes saben, en estos eventos lo más chévere es lo que pasa después, que uno va a tomar la cervecita, hablar. Entonces yo le digo, ay, miren, yo estoy investigando sobre qué hay de la comunidad, lo comunitario en varios de ustedes. ¿Qué tienen? Dijo, sí, hay unos compañeros han pensado unas cositas. Cuando después me manda como 30 archivos de artículos hechos por una serie de compañeros indígenas sobre la comunidad, sobre lo comunitario, de ellos solamente. Y entonces ahí descubro algo, pues que obviamente está descubriendo la agua tibia, toda una corriente de pensamiento que ellos también desde más o menos desde los 80 han venido trabajando, que llaman de la comunalidad. Entonces para ellos la comunalidad, diríamos, es como el principio que ha permitido que los pueblos indígenas hayan persistido a pesar de todo, digamos. Ellos dicen, miren, es que los antropólogos dicen que lo que nos hace indígenas es que es la lengua, pero ustedes saben, muchos hemos perdido, digamos, la lengua propia por todas las cosas de imposición, o los antropólogos dicen, no, que tienen que tener el territorio. Entonces, yo recuerdo aquí con los Chimila. Hoy tienen resguardo y todo, pero claro, los Chimila históricamente han sido pueblos que se mueven por amplios territorios y no tantos. Entonces, claro, para un antropólogo convencional de hace un tiempo decían, no, estos no son indígenas porque no están asentados en un lugar. Entonces él dice, no, en últimas es la comunalidad porque es una serie, digamos, de principios culturales que, exacto, están sosteniendo esta idea de el trabajo conjunto, una serie, digamos, de instituciones, digamos, en términos sociológicos que sostienen la comunalidad. Que hay veces pueden faltar unos, otros, pero digamos, eso es como a grandes rasgos. Y sigamos. Pero para decir eso, hay toda una beta ahí que si ustedes escriben comunalidad, chévere. Incluso tienen hasta una revista que se llama Educación Comunalitaria. O sea, para ellos la comunalidad es ya, digamos, todo un concepto que ya obviamente ya la intelectualidad moderna ha cooptado. Entonces ya hubo el Congreso Mundial para estudiar a los comunigólogos y no sé cuánto. Bueno. Pero de todos modos, lo interesante es que hay mucha cosa por ahí circundante. Sí, entonces ya viene el italiano a decir, está interesante estos indios. Bueno, y igual decíamos, ¿no? Que en el caso de la población, digamos, afroamericana, está, digamos, estudiado, digamos, cada vez más, que no solamente está este referente de los palenques de los quilombos, sino, por ejemplo, en el caso colombiano, todo el proceso de ocupación y de territorialización del Pacífico, de muchas zonas, fue, digamos, también trasladando y recreando muchas de estas prácticas comunitarias, la mano prestada, bueno, que, digamos, se han mantenido y en prácticas culturales que están allí presentes. Bueno, sigamos. Bueno, entonces en el libro cada cosa es un capítulo de 30 páginas. Igual, otra cosa que sí yo he encontrado es que en frentes de colonización rural, campesina, igual en las etapas iniciales de la formación de los barrios populares, por lo menos en Bogotá, bueno, en Lima, en varios lados, generalmente como estas ciudades, digamos, han sido hechas por migrantes forzados, en la época de la violencia no se utilizaba el concepto de desplazado, hoy, digamos, los desplazados. Entonces, muchas de estas personas que llegan a formar, los barrios donde vivimos, pues vienen de tener o prácticas campesinas o indígenas, donde están eso que les venía contando, el trabajo conjunto, el convite, y entonces es muy común encontrar en esas etapas iniciales de los barrios, pues muchas acciones, ve que la gente, por ejemplo, comunes, comunales, comunitarias, que para construir la vía, que el acueducto, que el bazar, que ves, porque eso sostiene también el bazar, la fiesta, el reinado, porque las dos cosas se necesitan alimentar. Y entonces uno encuentra lo mismo cuando uno va a zonas de frentes de colonización, que están haciendo la escuela comunitaria, bla, bla, bla. Es decir, entonces es como hay, yo lo llamo un poco renacencias, porque es, de todos modos, ya reinvenciones, recreaciones de esos, digamos, de esos valores, de esos sentidos comunitarios, ya en escenarios, digamos, modernos y urbanos. Cuando ustedes de pronto han hecho, o vayan a hacer historias de barrios, siempre comienzan diciendo, era que aquí al comienzo sí había harta comunidad, porque al comienzo nos ayudábamos, colaborábamos, pero eso se ha ido perdiendo, es parte, digamos, de las narrativas, pero que expresan también eso. O sea, estamos en las dinámicas populares, digamos, sí hay una añoranza de una comunidad que se dio en el momento y que se está perdiendo, que se perdió. Bueno, sigamos. Igual, entonces también, diríamos, uno encuentra también que en las dinámicas de organización popular, de educación popular, pues también, diríamos, se asumen intencionalmente valores, digamos, que podríamos llamar comunitarios, la solidaridad, el trabajo en común, incluso en esta etapa más reciente, tomando incluso como modelo, como referente, digamos, lo de los pueblos, digamos, indígenas, afro, campesinos, y hoy, por ejemplo, es muy común que eso comenzó en Brasil muy fuertemente, las místicas. Ve, ayer que tuvimos el evento de Camilo,
comenzamos digamos, con una mística que orientó aquí nuestro amigo y compañero profesor. Sí, sí, entonces claro, entonces ahí hablamos de unas comunidades intencionales que, tomos, claro, buscan el encuentro y lo que realmente sostiene. Muchos de ustedes participan de procesos organizativos. Entonces, muchas veces, claro, en lo organizativo hay una dimensión, digamos, moderna, racional, hay que hacer objetivos, planear, la maestría y que el informe y todo eso, pero en última estas cosas se sostienen es también porque uno en la organización hace amigos, hace amigas, la pasa bien, se toma la cerveza, eso, entonces, sí, se reúne a hacer todo lo que queremos, entonces es como reconocer esto, ¿no? Ahí está esta dinámica comunitaria que sostiene también procesos alternativos. Y, claro, incluso hoy es muy intencional eso, ¿no? Entonces, también en esta búsqueda reciente encontré que precisamente Oaxaca, digamos, es tal vez el estado mexicano más parecido a lo que aquí tendríamos como el Cauca. O sea, están muchas dinámicas organizativas de movilización y ellos por allá a finales del siglo pasado hicieron una movilización tremenda que, digamos, ocupó la ciudad durante meses, digamos, se tomaron las universidades, las emisoras, todos controlaron, entonces algunos hablan de la comuna de Oaxaca y todo. Entonces, gente que se puso a estudiar eso, encontró y acuñó también la idea de comunidades en lucha, que tiene que ver un poco, ustedes seguramente lo vieron ahorita en las movilizaciones recientes. Muchas veces en contextos de movilización, uno con gente que no se conoce, digamos, allí empieza a ser, ahí yo coloqué primera línea, es decir, que hay coyunturas en que la gente ve, digamos, casi viene una conexión automática de hacer cosas juntos, así no se conocen, pero de ahí surgen seguramente unas dinámicas más estables, más permanentes al respecto. Y también, esto aparentemente es marginal, pero es clave. Nosotros con Lola Sendales hicimos por ahí también, recién después de que hubo un terremoto en Pereira, un trabajo en un barrio, allá que se llamaba Brasilia, que se quería hacer una reconstrucción física del barrio, pero digamos la gente dijo, bueno, no podemos hacer la reconstrucción física del barrio si no reconstruimos el tejido social también que se cayó, quedó bajo las casas que se derrumbaron. Y entonces, recogiendo historias con la gente, entonces venía la historia de siempre. Es que aquí cuando se empezó a formar el barrio, sí éramos más comunidad, trabajábamos juntos, bla, 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 pero en la medida en que unos les fue yendo mejor, fueron echando su casa de 2 pisos de cemento, el otro quedó con el rachito, ya el otro no saluda al otro, pero dicen, cuando vino lo del terremoto, todos ahí iguales otra vez en el piso con las casas, pero de pronto alguna que le funcionó la estufita de gasolina, la puso a funcionar, hizo un tintico y tinto para todos, ya no tiene ranchos, primo. Entonces, como varias experiencias así en situaciones límites, lo que ha habido, en situaciones límites están, digamos, se activan, digamos, estos vínculos, estas dinámicas, estos sentidos comunitarios. Y luego, estudiando por allá un caso similar que hubo en Guadalajara, en que un gaseoducto se estalló y se llevó 3 barrios. Y entonces la autora, Rosana Reguillo, encuentra también cosas similares. Y empezamos a encontrar otros casos donde en situaciones límite, en que, digamos, se va todo al piso, la gente, digamos, empieza como a renacer y con muchas de esas dinámicas comunitarias. En el caso de México, con el terremoto del 85 también. Incluso casi un mito fundacional del Movimiento Popular Urbano de México es ese, que en México el PRI controlaba todo. O sea, era la dominación perfecta, ahí sí como dijo Vargas Llosa, es decir, que no aparecía como una dictadura explícita, pero controlaba todo. Cuando vino el terremoto de México, que acabó ahí con un cuarto de la ciudad, esos aparatos, esas instituciones del PRI quedaron ahí paralizadas y la gente empezó a ejercer solidaridad por cuenta propia, que ayudar, ve cómo pasa cuando hay un derrumbe. Y entonces dijeron, miren, podemos hacer cosas sin el PRI. Es como el mito fundacional, y empiezan a haber, digamos, muchos procesos, muchas organizaciones que ya se desmarcaban, porque era que el PRI controlaba todo, controlaba las organizaciones urbanas, controlaba las organizaciones campesinas, controlaba eso. Entonces, allí está eso como una potencia clara. Sigamos. Y claro, también algo que, digamos, es evidente y que ahí sí se vive, digamos, en nuestras sociedades contemporáneas urbanas, es que, digamos, pese a todas las dinámicas individualizantes de aislamiento, pues en contravía, pues la gente ve, incluso yo creo que se evidenció ahorita con lo de los 2 años de la pandemia y de las cuarentenas,
que pese a que nada que se pueden prohibido, que cada uno encerrado en su casa, pues todos buscábamos allá encontrarnos con el otro, el parche, tal, eso. Entonces, hay gente que se ha puesto a estudiar eso. Entonces, especialmente Mafe Solí, pues ha creado todo un concepto de como un tribalismo urbano, pero que un poco lo han como vulgarizado, asociándolo solo, digamos, con lo que llaman tribus urbanas, que no, que los punquetos, que no. Él lo que está planteando es eso, que para él, incluso allá muy europeo y todo, dice, hay una crisis del individualismo y una crisis, digamos, de las sociedades masificadas, y la gente, de todos, tiende a buscar lo que los otros llamaban comunidades de ropero, que los que decían los sociólogos que experiencia, dicen, no, ahí hay una potencia muy grande, porque en últimas, como que lo propio de lo humano, que además lo sabemos, digamos, la arqueología, la antropología, lo que nos hizo humanos fue el lenguaje simbólico y la vida en comunidad. Digamos, en últimas, digamos, esa fuerza, digamos, de encontrarse, de estar con los otros, incluso sin ningún fin. Él dice, la modernidad es eso, todo haga cosas útiles, pero uno está en la esquina echando carreta con los amigos, ¿sí? Entonces él empieza a reivindicar eso, que ahí hay una potencia, digamos, de esos vínculos que hay que reactivar y que están sostenidos, no necesariamente en viejas tradiciones comunitarias, son viejos discursos, sino acoge un término de Tonís que es comunidades emocionales. Porque este Tonís muy piloso, ese joven de finales del siglo XIX, él dijo, claro, hay unas comunidades que se sostienen en lo territorial, ¿ves? Las más evidentes, pero hay comunidades que se sostienen, diríamos, en vínculos o en metáforas familiares. Claro, porque no solamente está, digamos, claro, la mafia tiene también una vinculación comunitaria, digamos, porque no es todo, digamos, optimismo. Pero igual, cuando se forman las comunidades religiosas, ven hermanas, hermanos, fraternidades, está ese modelo, digamos, pero él hablaba también de unas comunidades de futuro. Él era socialista. Además, hizo un acto heroico, y es que cuando ya Hitler llegó al poder, y más bien todo el mundo se estaba saliendo de los partidos de izquierda, diciendo, no, yo nunca he sido de izquierda. Él de 70 años se volvió, como decir, se volvió comunista frente a Hitler. Claro, obviamente lo pasaron. Pero entonces él decía, miren, entonces nosotros, digamos, los comunistas, los socialistas, también formamos una comunidad de sentido, de futuro. Lo que nos une no es que vivamos en el mismo barrio o que hagamos lo mismo, nos guste la salsa, sino que soñamos con una sociedad. Entonces aquí lo que nos está, digamos, es ampliando muchas posibilidades de comunidad. Entonces uno encuentra cosas de comunidades de memoria, comunidades de futuro. Claro, ahí Mafe Solí se agarra un poco del concepto de religare, que es el que da origen, digamos, a la palabra religión. Es en última, lo clave del religare no es tanto la cuestión con lo Dios o con la divinidad, sino es que permite vincular a la gente entre sí. Bueno. Y bueno, ya esto para terminar esta cuestión de lo que hay, están algunos autores que hablan de comunidades de práctica. Entonces ahorita está muy que las comunidades de aprendizaje, comunidades de no sé cuánto, que tiene que ver, digamos, con comunidades intencionales en torno a campos o prácticas comunes, que implican no solamente, digamos, una vivencia de comunidad, sino una reflexividad, digamos, una conceptualización, una conversación permanente sobre la importancia de los valores comunitarios y todo eso. Bueno, entonces esto conecta un poco con, digamos, hasta ahí, bueno, finalmente es esto que es algo más emergente, que en las primeras cosas yo ahí un poquito medio encontraba, y era que, yo recuerdo un artículo de una revista que se llama Foro, que era sobre el bien común. Entonces, claro, ese bien común es como un concepto que viene por allá muy occidental de hace mucho tiempo, que en la Edad Media fue clave, que era que de todos modos, diríamos, vea, se reconocía, digamos, que cada persona, cada familia tenía sus cosas, pero había, digamos, en los pueblos, en cualquier vida en común, unas cosas que eran comunes y sagradas, como el agua, el río, y nadie tenía que decir, yo soy el dueño de este río, o la montaña, los bosques. Entonces, se ha reactivado un poco en los últimos 10 años, tanto en Europa como América Latina, ciertas, digamos, discusiones y aportes sobre lo común, los comunes, los bienes comunes, la defensa de lo común, que de todos modos tiene este aire comunitario, pero ya digamos a una escala más social. Y aquí yo he encontrado en América Latina un grupo de compañeras que ha venido conceptualizando, digamos, la producción de lo común desde el feminismo. Es muy interesante, que es solo una invitación a leer, Raquel Gutiérrez y otras compañeras, que ellas hablan de la producción de lo común, y tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba, y es que en muchos procesos comunitarios de lucha organizativos, pues se construyen nuevas nociones de que lo que es común, o sea, ese peladero que lo volvimos un parquecito, pues ahora es una cosa común a defender, porque va a llegar el urbanizador o va a llegar el que quiere colocar el CAI ahí, no, lo defendemos. O lo que pasó en este contexto de las movilizaciones del año pasado, evacuamos el CAI
y hacemos una biblioteca. Entonces es interesante porque, claro, para ella lo común ya no es como lo clásico. Claro, sigue siendo, hay que defender el agua, el aire, los ríos, sino también las cosas que se construyen en común. Ve una biblioteca comunitaria, un espacio, incluso ve los libros, varias cosas. Entonces ya digo, bueno, la búsqueda, digamos, mía, digamos, de ese 3 décadas para acá es precisamente cómo, digamos, hacer de la comunidad una categoría, un concepto que nos permita leer e interpretar muchas de estas dinámicas que hemos llamado comunitarias, es decir, cómo de pronto también, digamos, aportar al campo del pensamiento crítico un concepto de lo comunitario que nos permita reconocer, leer, analizar dinámicas, procesos, vínculos, sentidos comunitarios. Pero por otra parte, ve, como estaba yo en ese momento, ustedes en ese momento, bajo un paraguas que se llama comunitario, educación comunitaria, cómo llenar de sentido precisamente también de otras formas de ver la comunidad, digamos, en un sentido crítico, emancipador, cosas que llamemos comunitarias. Entonces, digamos, está esa búsqueda que, digamos, tratamos, digamos, que entonces dice, bueno, entonces allí, como les decía, vino pues ese recorrido, nos vamos a detener, y es mirar, digamos, en la literatura que hay sobre comunidad, sobre lo comunitario, autores, ideas que nos, digamos, que nos alimentan la construcción, digamos, conceptual de lo comunitario como una categoría alternativa. Entonces, uno, les decía, Tonis, que sigue siendo, porque además, no sé, Van Alanis, que es socióloga, pero realmente cuando uno estudia sociología también, entonces, claro, 2 semestres de Weber, de Marx, de los grandes, de Durkheim, pero ni Simmel, que es tan alternativo, ni Tonis, por ahí, o se dice siempre, no, era un tipo ahí que sí, que se me hizo de comunidad, pero es una cosa como ingenua, como de que él quería volver al pasado y no sé cuánto. Y bueno, yo me leo como 10 veces ese libro y otros artículos que escribió, y está pues esta cuestión muy potente, que es eso, es decir, la comunidad como vínculo. Ve, ahí nos encontramos mucho con Piedad, que también vive trabajando lo del vínculo. Entonces, claro, entonces es, digamos, reivindicar la comunidad como un tipo de vínculos precisamente basados en una serie de valores y sentidos que no son los que predominan, digamos, en la sociedad capitalista, sino eso, pues, claro, el capitalismo es el ánimo de lucro, la individualización, la competencia, en este entonces que son vínculos basados en la colaboración, en la reciprocidad. A veces cuando uno ve que usted muchas veces estoy casi en restaurante en la universidad y trajo uno su pailita ahí con un poquito de arroz, pero al compañero que no trajo nada, pues uno le da un poquito del arroz y ahí cada uno come un poquito, pero digamos es en la lógica capitalista es tan bobo, usted tan poquito arroz que tiene, además se lo va a dar allá al otro compañero. Entonces, todas esas cosas que son irracionales e ilógicas para el capitalismo, digamos, son las que alimentan los vínculos y sentidos comunitarios. Y igual, digamos, en los años 80 hubo un debate en la filosofía política, ya más de Estados Unidos y Europa, era con un problema que ellos encontraban. Y es muy evidente, por ejemplo, en Canadá. Ustedes saben, en Canadá hay población, digamos, de habla inglesa y población de habla francesa. O lo que sabemos de España, que están los catalanes, que están los vascos. Bueno, entonces ellos allá en su lío que se han inventado de la modernidad de los estados-nación y con la idea de que es que somos nación porque todos somos muy parecidos, pero resulta que en todos los estados pues hay pues grupos, digamos, culturales, étnicos, diferentes. Entonces ahí está, en esa discusión, de pronto yo lo que retomo es que tiene que ver un poco con los procesos identitarios, culturales, es decir, que otra cara de la comunidad es reconocer que no solamente hay vínculos, sino hay sentidos, referentes simbólicos que construyen, digamos, sentidos de nosotros, del nosotros, que de todos modos desde ahí es que se construyen muchas organizaciones, muchos movimientos. Entonces lo comunitario no solamente tiene que ver con vínculos, sino tiene que ver con sentidos, con valores, con elementos, digamos, culturales comunitarios. Y después hay otro, ya les hablé un poco de Maffesoli, Lasch, ellos son interesantes es porque dicen, miren, digamos, ellos pelean con esos sociólogos que les dije al comienzo que desconfiaban y se burlaban de la comunidad de los comunitarios, dicen, no, es que estos muy modernos les queda difícil entender estos procesos que están reemergiendo porque ellos tienden a ver todo como lo individual, el individuo es el punto de partida, entonces lo que no, digamos, cabe ahí en lo individual se vuelve un ruido, o se imaginan las comunidades como unos grandes individuos colectivos, digamos, como entonces siempre les hace ruido, y entonces él dice, ahí tienen que ir a mirar otras cosas. Entonces, por ejemplo, uno de ellos, un filósofo que se llama Espósito, él dice, voy a irme a mirar cuál era el sentido originario de la expresión comunitas, digamos, en los romanos y en la Edad Media antigua,
que es donde nació la palabra comunidad. Entonces él dice, bueno, esa palabra tiene un prefijo que es comus y un sufijo que es nutis, digamos, litus. Y entonces eso tiene que ver con numus, y se vaya, los filósofos saben de otros niveles de argumentación todos raros, pero que este llega a una conclusión muy chévere. Y él dice, no, en últimas, ese numus, en esa época significaba una deuda común. Entonces, porque él quiere llegar a la idea de que las comunidades no solamente se construyen cuando tenemos cosas parecidas. Ay, es que todos somos color verde, entonces vamos a formar la comunidad de los verdes. O somos, ve que es como lo que a uno se le ocurre. O vivimos, nos falta esto. Claro, no es de que ya no eso, no, sino además de eso, ¿cómo se...? Porque vendría la pregunta, ¿podemos formar comunidades entre diferentes? ¿Ve? En la mirada clásica no, en la mirada romántica no. Entonces dice, no, en últimas, lo que hace comunidad es cuando una pareja o un grupo de personas se sienten, digamos, comprometidos con algo en común. Es una deuda, una carga en común. ¿Ve? Como cuando nosotros vamos a organizar la cátedra, entonces no, que tenemos que comprar flores, o sea, que como que la alegría de estar en cómo le ponemos todo, damos todo, pues para que eso salga bien. ¿Ve? Que eso pasa, digamos, en los pueblos, digamos, indígenas, cuando alguien asume una mayordomía o le toca organizar la próxima fiesta. Dice, bota la casa por la ventana, se endeuda porque, digamos, todo el sentido es, digamos, servir, dar. O sea, entonces para él, lo que está detrás de comunidad es lo que él llama la ética del don. ¿Ves? Que viene de donde viene la palabra donar, dar. Por ejemplo, Estela Quintar, ella utiliza mucho, una amiga, la palabra donar. Quiero donar estas palabras, quiero donar. Entonces dice, digamos, lo que da sentido a la comunidad es precisamente desenmarcarse de lo que nos impone esta sociedad, que es recibir y dar y bueno, todo para mí. Y es eso, entonces al ponerse, pero cuando un grupo, ¿ves? Se pone todos, nos ponemos en este sentido del dar, las cosas cambian. Que no es, o sea que, porque claro, todo adquiere otro sentido. Entonces es solo ejemplos, decir, bueno, y así otros miles de autores que nos vamos a mirar, que lo que fue como aportándome otras maneras de entender de comunidad. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y entonces ya, bueno, ya como sintetizando, digo, bueno, entonces, ¿qué nos puede servir estas cosas que yo les he venido comentando aquí en esta hora? Uno, entonces ya no asumir la comunidad como algo ahí natural. Estudio comunitaria, ay, voy a una comunidad, la comunidad me dijo, la comunidad no, pero eso hay que... Es un desafío. Entonces, estar en comunidad o relacionado con comunidad ya es un desafío que implica. Entonces, uno, es un desafío, digamos, porque otra cosa que conecta era esto que les decía, estos que encontraron, bueno, que también yo, que en situaciones límites renacían dinámicas comunitarias, conectan también con otro sentido, digamos, que ha tenido la idea de comunitas, que tiene que ver, digamos, con los momentos instituyentes de lo social. Entonces hay autores como Castoriadis, bueno, otros señores, que dicen en la vida social hay una tensión permanente entre momentos instituyentes, ¿ve? Cuando uno empieza a formar un grupo de amigos, ¿ve? Incluso una relación de pareja, un nuevo combo, todo es eso, ¿ve? La creación que nos inventamos, tal, y después eso se vuelve algo más institucionalizado. Entonces la institución es cuando ya se normalizan, se naturalizan esas cosas que fueron creaciones, y eso. Entonces para ellos hay una tensión permanente entre lo instituyente y lo instituido. Y entonces, diríamos, lo comunitario estaría del lado de lo instituyente. Es decir, allí donde hay un grupo, digamos que, o dos personas, o 3 o 20, que empiezan a hacer nuevas cosas, a crear nuevas ideas, a generar nuevas luchas, pues realmente está esa pulsión, diríamos, ese deseo ahí que nos conecta de hacer cosas, ¿verdad? Como las coyunturas recientes de las movilizaciones de abril para acá. O sea, que no se sentía ahí uno... Claro, entonces ahí, digamos, entonces ya nos da un elemento de decir, bien, lo comunitario va a tener este otro ingrediente que no es algo de que ni que está ya dado o que yo lo hago porque ya creo la educación comunitaria, entonces ya quedó la comunidad para siempre, sino es algo, digamos, agónico, permanente. Hay que estar, digamos, las comunidades tienen que estarse, o los vínculos o los sentidos comunitarios alimentando permanentemente. Igual, todo esto que les decía, digamos, entender la comunidad también como ciertos modos de estar juntos, digamos, que digamos, no permeados o no totalmente permeados, digamos, por la racionalidad capitalista. Entonces, yo he ido cada vez como teniendo eso, y no como consigna, sino decir, reivindicar lo comunitario es una reivindicación anticapitalista, no solo como porque me salga el corazón, sino por todo lo que les estoy diciendo. Y bueno, todo esto de Tonis, que incluso yo les invitaría, no debería haber ningún estudiante de comunitaria que se graduara sin haber leído a Tonis, porque es muy potente, es una cosa de hace 2 siglos, pero es eso, porque él fue muy cuidadoso en mirar todas estas cosas de lo que él llamaba ese vínculo comunitario. Incluso él diría, es vínculo comunitario el vínculo que tiene Camila con su guitarra.
En cambio, no es vínculo comunitario lo que al obrero de esa época le tocaba con su máquina porque odiaba la máquina. Entonces es como toda una cuestión de todos los vínculos que están. Y ya diríamos, y al ir ampliando este sentido de lo comunitario, pues ya lo ponemos también en esta dinámica de las comunidades en lucha, y es hacer comunidades también, digamos, luchar por defender principios, valores, vínculos comunitarios, expandirlos en esta sociedad, pelear contra los que van en contravía, y por eso diríamos, es lo que la mitad del libro, pues tratando de construir un concepto, yo digo, emancipador de potencial, digamos, de construcción. Y ya, digamos, para terminar, para desenmarcar la idea de que hay comunidades, digamos, asociadas a lo espacial, que claro, las hay, lo territorial es un escenario importantísimo en América Latina, pero también es reconocer que precisamente lo que sostiene una comunidad es este, digamos, este sentido compartido, digamos, de pertenencia en común, digamos, de donación común, que, digamos, se puede dar entre quienes quieran y por los motivos y razones que quieran. Entonces yo diría, será comunitaria una política, una estrategia, una acción política, social o educativa que promueva vínculos, subjetividades, valores comunitarios, procesos de creación y fortalecimiento permanente del tejido social, de potenciación de la capacidad de agencia de los sujetos, bla, bla, bla. Es decir, que es con lo que quería conectar con lo de comunitaria. Entonces ya cuando dice, ¿qué significa hacer educación comunitaria? No que es que trabajo con esa comunidad, sino que lo que yo hago como educador, como educadora comunitaria, está orientado a reconocer y potenciar valores, vínculos, sentidos comunitarios, y donde no las hay, ayudar, digamos, a instalarlos. Digamos, después de todo eso fue mi triste conclusión, pero es eso, sí, porque en ese entonces, cuando estábamos creando la maestría, la lectura que hicimos, ve que fue lo que justificó la creación, y muchas veces el documentico circuló, era eso, nosotros que veíamos que estaba pasando en los 90 acá en Colombia, después de la Constitución, entonces decíamos, bueno, por una parte, esto que les comenté, o sea, muchas dinámicas comunitarias, recién estaba lo del año 92, tal, entonces, es educación comunitaria la que trabaje con los que se dicen comunitarios. Pero también había toda una presión hacia la escuela, de que a la escuela tenía que recibir todo eso, que educación de derechos humanos, educación y paz, educación y cuerpo, educación. Entonces vamos a llamar comunitario también todas esas, digamos, dinámicas que le piden a lo escolar, que se salga de lo convencional y haga otras cosas. Eso era la hipótesis de, no de esto, sino de cuando comenzamos, digamos, a decir educación comunitaria acá en la pedagogía. Entonces la invitación es, obviamente no que pueden quedar con lo que pensamos hace 30 años, ni con lo que yo he hecho y trabajado desde hace 30 años, sino que todas y todos estamos invitados a seguir construyendo, ¿verdad? Y es mi pelea con los profesores de educación comunitaria de unos años atrás, que yo les dije, hagamos un seminario, estudiemos sobre lo comunitario, y no me pararon bolas. Veamos que de aquí en adelante, sí, o sea, porque porque ya uno no puede, digamos, depender en la construcción conceptual pedagógica de otros, no es de que no lea uno a otros, sino es eso, cada colectivo, cada profesor debe crear, digamos, sus propios referentes, desde donde, ya no de lo que hizo este o el otro, sino de lo que las prácticas actuales, las cosas que están haciendo, pues son fuente de sentido y de construcción de otras maneras de entender y hacer educación comunitaria. Gracias.